Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos y esperemos poder seguir desarrollando estas jornadas que hacemos siempre en Córdoba. En Córdoba es la séptima, así que es un placer estar acá. La idea nuestra es mostrar un poco cómo está hoy. ¿Cómo bosteo? Yo soy veterinario. Soy a su vez director de la consultora Agroideas. En la consultora nos dedicamos tanto a administrar como a asesorar campos, establecimientos, desarrollamos proyectos ganaderos y nos vemos como administramos y estamos en la manga también. Por eso dice Daniel que sabemos que estamos con las bostas y con todas estas cosas. Y administramos campos, nos gusta llevar muchos números y somos de los que firmamos los cheques a veces y queremos ver qué pasa en el mercado para ver si decidimos inversiones para nosotros, para nuestros clientes, para todas estas cuestiones. Hemos desarrollado varios proyectos también para el IPCBA, algunos que los vamos a comentar ahora, que fue el potencial productivo de Córdoba, que lo hicimos con Daniel hace 2 o 3 años atrás, ya 3 años me parece. Y que hoy cuando lo venía escuchando a Javier, cuando estaba dando al presidente de la Rural, cuando estaba dando la introducción de cómo está la película y cómo está la foto de hoy de la ganadería y de la gran importancia que tiene la región del sur de Córdoba, era prácticamente la conclusión que nosotros sacábamos en ese proyecto del potencial productivo de Córdoba. Y hoy me voy a permitir en un momento mostrar un dato de lo que es hoy la ganadería y lo que habíamos pensado para ese momento. Entonces, en estas charlas que nosotros proponemos hoy vamos a dar un pantallazo general, un poco como también decía Jorge, como esta es la primera, vamos a hablar un poquito más de lo que ha pasado o de lo que pasa tanto en el mundo con el tema del comercio y de la producción mundial de carnes, y después para adentrarnos bien en la producción argentina y qué es lo que está pasando en el momento de hoy. Siempre nos planteamos, siempre es el futuro la ganadería. ¿Cuándo la tenemos? En el momento, la realidad. La película es buena, cuando veníamos aumentando las exportaciones allá en el 2005, nos cerraron las exportaciones, perdimos el rodeo de carne allá en el 2009-2010, tuvimos excelentes precios para la cría, los que habían sobrevivido a Moreno, y después cuando volvió Macri abrimos el mundo y venía el boom ganadero y ahora vemos que estamos con los precios atrasados. Entonces siempre es futuro. ¿Y cuándo la vamos a ver este beneficio para la ganadería? Entonces, ¿qué es todo? ¿Expectativas o es la realidad? Bueno, vamos a ir analizando. Nos gusta analizar muchos números a nosotros, nos gusta analizar los indicadores que llevamos en el sector. Y vamos a ver un poco cómo está hoy el productor y con esta dicotomía que tenemos con la agricultura, que no es una u otra, pero evidentemente los dos compiten por la tierra. Entonces vamos a mostrar un poco cómo es, qué es lo que está pasando para tratar de dar alguna proyección de lo que puede pasar con el sector y con los precios, ¿no? Y adentrándonos un poco en el comercio internacional y en la producción de carnes. Recién lo escuchaba Gonzalo y decía, la producción mundial de maíz va a superar los 1.000 millones de toneladas, y fíjense los números de lo que estamos hablando en carnes, ¿no? La producción mundial de carne aviar son 100 millones de toneladas como gran producción, y la producción de carne vacuna en todo el mundo son 60 millones de toneladas. Hablamos de maíz de 1.000 millones de toneladas contra 60 millones de toneladas de carne vacuna a nivel mundial. Es insignificante, es muy poco comparado contra lo que mueve la agricultura y contra lo que maneja la agricultura. Y si nosotros vemos lo que ha pasado en los últimos 10 años, la producción que más ha crecido ha sido la producción porcina. La producción porcina es la que más se produce a nivel mundial, con 113 millones de toneladas y creció un 16%. La que más viene creciendo es la carne aviar, en términos productivos de 70 a 90 millones de toneladas, creció casi un 30% en los últimos 10 años, y la carne vacuna creció el 8%. Y si nos vamos más atrás, 20 años atrás, diríamos que ha crecido un 10 o un 15% la carne vacuna. Es muy lenta el crecimiento de la carne vacuna a nivel internacional, y evidentemente todo lo que son las carnes más eficientes,
en términos productivos, como es la carne aviar, que con 2 kilos de alimento producimos 1 kilo de pollo, que en menos de 50 días ya sale un pollo a ser producido, que la carne, todos sabemos lo que es la producción de cerdos, que hoy con una conversión de prácticamente 3-1 en términos de alimento, que una chancha o una madre puede llegar a producir 26 lechones, 28 lechones a lo largo de su vida útil, y esto llevándolo a un capón de 100, 110 kilos, estamos hablando casi de 3.000 kilos de carne por madre, contra una vaca que nos puede llegar a dar un ternero de 200 kilos como mucho. Evidentemente todo lo que es en términos de producciones eficientes son mucho más y producen mucho más con respecto a la carne vacuna. No considero acá una nueva producción que viene a nivel mundial, que es la carne, la producción ictícola. Hoy ya casi con 1 kilo de alimento se convierte en 1 kilo de pescado y es una de las grandes producciones que viene a nivel mundial. Pero cuando nosotros empezamos a mostrar qué es lo que ha pasado con el comercio internacional de carnes en los últimos 10 años, acá sí lo que vemos es que la producción bovina es la carne bovina es la que más ha crecido en los últimos 10 años, prácticamente un 40% en el comercio mundial, contra un respecto a un 35% la aviaria y un 35% la porcina. Todas vienen creciendo, pero la carne por sí, la bovina, es la que más ha crecido en los últimos 10 años y hoy se están comercializando alrededor de 11 millones de toneladas sobre los 60 que estaban producidas. Prácticamente toda la carne bovina se consume en el lugar y solamente el 20% se comercializa. Y son pocos los países productores y pocos los países o bloques importadores. Y después lo vamos a ir comentando un poquito más. Ahora bien, en los últimos 5, 6, 7 años, el precio de la carne bovina ha tenido un margen importante, una suba importante de precios. Allá en el año 2008, 2009, 2010, fíjense en lo que son los precios, tanto de Estados Unidos como Australia y Brasil, subieron en el comercio internacional, diría 2010, 2011, que fue justamente cuando nosotros dejamos de participar. La barra esa que pusimos transversal en forma punteada es cuando Argentina prácticamente desaparece del comercio internacional de carnes. Cuando perdimos los 10, 12 millones de cabezas y pasar desde el tercer puerto como exportador mundial en el año 2007 al 12º, 13º en el año 2010-2011, dejamos de participar y nos dejamos de ganar los precios o la participación o los mejores precios los dejamos de tener en el sector ganadero. ¿Por qué? Porque nos comimos 10 o 12 millones de cabezas. Ese precio internacional sigue siendo alto, pero en los últimos años empezó ya a estancarse y en los últimos meses empezó a declinar en cierta manera. Ahora bien, ¿quiénes son los principales países exportadores? Y tenemos hoy por hoy los 4 primeros países. Brasil es el principal país exportador de carne bovina, con 2 millones de toneladas. De esos 10, 12, 11 millones que se exportaban, Brasil es el principal y muy cerquita de India. India exporta 1.900.000 toneladas de carne. Esas 1.900.000 toneladas de carne, la mayoría es carne bubalina, es carne de búfalo, en donde ustedes también me dicen, sí, pero los hindúes no comen por términos sagrados, no comen carne vacuna. Pero gran parte de esos 1.100 millones de pobladores que tiene la India son musulmanes también, que ellos sí consumen carne vacuna. Y entre la carne, la India tiene el rodeo de bovinos y bubalinos más grande del mundo, con más de 300 millones de cabezas. Y muchos de esos búfalos son lecheros, que cuando van a faena es la que producen esta carne, y la exportan a los países de África, norte de África, todos los países de menores ingresos, pero bueno, que la vuelcan al mercado y alguien comen. Entonces, vuelcan al mercado toda esta carne de menor valor. En tercer medida tenemos Australia. Australia es un gran exportador de carne históricamente. Si uno ve la serie desde el año 70 en adelante, siempre está arriba de 1.200.000, 1.300.000, está siempre entre los 3 primeros exportadores de carne. Posee la mitad del rodeo bovino argentino que nosotros,
pero exportan prácticamente 2 a 3 o 4 veces más en función de lo que hacemos nosotros. Lo que no tiene es un consumo interno tan elevado como tenemos nosotros. Esos exportan prácticamente las 2/3 partes y consumen localmente un tercio de la producción. Fíjense, ahí dice que este año es la tentativa 1.600.000 toneladas para este año, y en el 2005 estaba en 1.400.000. Siempre está estabilizado Australia en esos valores. En el cuarto lugar se encuentra Estados Unidos, y acá vamos a empezar a hacer un recalco de lo que es Estados Unidos. En el 2005 venía con unos niveles muy bajos de exportación porque había tenido un caso de vaca loca y le habían cerrado muchos mercados allá en el 2003, 2004. Estados Unidos, para que tengan una idea, es el principal país productor de carne, produce alrededor de 12 millones de toneladas de esas 60, es el cuarto país exportador, y ahora después lo vamos a ver, es el principal país importador de carne vacuna. Qué paradoja suena todo esto. ¿Para qué? ¿Cómo producen tanto, exportan gran cantidad y es el gran importador de carne vacuna? Bueno, lo que hacen los americanos es exportan cortes de altísimo valor, fundamentalmente a Japón y Corea, e importan cortes de vaca manufactura de Australia y Nueva Zelanda, que lo procesan con el trimming que ellos tienen, producen animales pesados de 600 kilos, todo producido a feedlot, que cuando van a las plantas de exposta y todos los recortes y la grasa, lo procesan con la carne de manufactura que proviene de Australia y Nueva Zelanda, hacen hamburguesa, que es el principal producto que ellos consumen. En idas y vueltas de la carne, el diferencial de precio entre importaciones y exportaciones son miles de millones de dólares que le ganan al sector con la carne vacuna. Y Argentina, lo que estábamos viendo, bueno, esta era la proyección inicial, que hace justamente 10 años tenía 750.000 toneladas de carne y recién ahora se estaba proyectando 350.000. Vamos a ir viendo más adelante que ha crecido, esta proyección ha quedado atrás, pero Argentina ha perdido gran participación en el mercado mundial. Y si bien hoy veníamos diciendo que el comercio internacional viene creciendo y ha crecido prácticamente más de 2 millones de toneladas en los últimos 10 años, gran parte de este crecimiento, y como lo que viene ocurriendo en el mundo en la mayoría de los productos, fíjense que el 40% de este incremento de las importaciones de carne se debe a China. Entran los chinos y hacen despelote por todos lados. Entonces, fíjense que en el año 2011, en el 2011 importaban 29.000 toneladas de carne, en el 2012 importaban 100.000 toneladas de carne, para este año se está planteando que están importando 1.200.000 toneladas de carne. Entonces, gran motor de todo este comercio internacional es que los chinos empezaron a comprar carne vacuna. Siempre en la década pasada se decía que todo lo que producían ellos era para ser consumido en el mercado interno, no eran gran jugador. Bueno, ahora entraron a jugar China y esto va a seguir creciendo. Lo que hacen los países cuando están en vías de desarrollo, los países subdesarrollados creciendo, cambian la proteína vegetal por la proteína animal. Dejan de comer arroz y legumbres y empiezan a comer carne. ¿Carne de vaca? Bueno, no importa, carne es. Y esto trae aparejado el gran crecimiento en el comercio internacional. Y ese 70% de las importaciones de carne vacuna son provistas por el Mercosur. Es decir, gran parte de lo que China viene comprando, lo viene comprando en Brasil, Uruguay y Argentina. Y esta es parte de por qué nosotros ha venido creciendo también nuestras exportaciones. Bueno, veamos qué es lo que pasó en nuestro rodeo argentino. Y esta es la serie actualizada allá en el 2018, que por tercera vez lo actualizó Senasa este año. Este año realmente Senasa tuvo que hacer 3 veces el stock de Hacienda que tenemos. Y fijémonos que en los últimos 10 años Argentina recién está empezando a recuperar el stock final que teníamos 10 años atrás. La gran pérdida de cabezas que tuvimos entre el 2009 y el 2010 y 2011 como consecuencia de las pésimas políticas que aplicaron anteriormente, recién ahora se están empezando a equilibrar el rodeo, se están recuperando el stock de vacas que vemos a la izquierda, pero el gran problema que hoy tiene la ganadería nacional es la falta de novillos y novillitos. Fíjense que había 10 años atrás prácticamente 9 millones
casi 10 millones de cabezas, y hoy estamos casi al 60%, 6 millones de esas entre novillos y novillitos. Hay 2.700.000 novillos a nivel del país que está afectando contra los 4.600.000. Y este es uno de los grandes inconvenientes para el crecimiento de la ganadería que va a tener a futuro. Y cuando hoy Javier, el presidente de la Rural, hablaba del gran potencial que tiene la ganadería de Córdoba y esta región fundamentalmente, cuando hicimos el trabajo allá 3 años atrás, dijimos, 2015, dijimos que Córdoba tenía el potencial, haciendo inversiones en pasturas, procesos de recría intensivo, de poder hacer 3, 4, 5 terneros por hectárea, que es campos que hacen en Marcos Juárez, son muy factibles de ser engordados, es la zona de maíz por excelencia. Dijimos que Córdoba tenía el potencial de engordar, recuerdo, 2.800.000 novillos para ser engordados en la provincia. Es decir, Córdoba tiene el potencial de engordar todos los novillos del país para hacer, si hacemos una ganadería eficiente. Y muchas de esas zonas era engordándolo en esta zona de acá. Hoy lo asimilaba, me acordaba de ese número cuando lo marcaba. Así que fíjense si no estamos o no están en una zona con un potencial extraordinario para producir. Pero la foto que tenemos de hoy es que estamos recuperando el stock, se ha recuperado prácticamente el rodeo de vacas, pero la gran deficiencia es que no hay novillos y novillitos, y los machos son el gran problema que tiene para el crecimiento futuro. Entonces, bueno, vamos a ver qué está pasando en estos últimos 2 o 3 años en la película que hoy hablaban recién, en la película de la ganadería, que bueno, tenemos un gobierno que al fin facilita las exportaciones, que nos sacaron todos los ROEs, todas las trabas que tenía, y que podemos decir, pero que los precios de hoy no son los buenos, no son los más adecuados. Lo que tenemos que mencionar en primera instancia es que la ganadería tiene un ciclo de precios que es independiente a cualquier otra cosa. La ganadería no sigue la inflación. Nunca vamos a tener un crecimiento del precio del novillo del 1 o 2% mensual. Nunca va a acompañar la inflación. El precio de la hacienda se maneja a escalones siempre. Se plancha, pega el salto, puede pegar un salto un 20, un 30, un 40% en 2, 3 meses, en 6 meses, y se plancha por 2 años, pega otro salto. Tiene una dinámica que es independiente al tema de la inflación. Y esto tanto es así que recordemos que en noviembre del 2015, la semana antes que haya el cambio de gobierno, la ganadería tuvo un salto, un 40% de precios entre noviembre y diciembre. Fue un salto fenomenal en el precio, y pasó todo el productor. El año 2016 fue un muy buen año para la ganadería. Subieron los precios, vinimos corriendo delante de la inflación, fue un buen año para el sector. En el 2007 ya empiezan a quedarse estancado el tema de los precios. Fue un año promedio dentro de lo que todos veníamos hablando, y a principio de año, este año, decíamos que ya pasaba a ser un año complicado, y hoy ya casi al final estamos diciendo que hoy es un año malo para la ganadería. Hoy el sector realmente se encuentra en una situación compleja. ¿Y por qué estamos complejos? Si nosotros tomamos la variación de precios y tomémoslos de abajo para arriba, hagamos el favor, fijémonos que en los últimos 12 meses el dólar subió 110%, o en los últimos 24 meses el dólar subió 140%, la inflación fue el 45% en los últimos 12 meses, el pollo subió prácticamente un 60%, la carne del consumidor subió un 40%, el gordo el 37% y el criador subió solamente el 24%. Ya vamos a ir a la vaca, no te me apures. Y lo mismo que ha pasado con si lo comparamos contra los últimos 2. Pero el ingreso principal, uno de los ingresos principales, es el ingreso de la venta del ternero, y es lo que incentiva al productor por otro lado. Es decir, el criador volvió a ser en esta etapa el eslabón más débil de la cadena, y el eslabón que más viene empezando a sufrir todo este incremento de precios que se viene dando en los últimos 2 años. La corrió bien en el 2016, pero ya ahora 2017 en pareja, y 2016, 2018 realmente muy complicado para lo que viene.
Y acá tenés vos, Daniel, que sos bastante apurado y bastante... Si nosotros comparamos de lo que pasó en el sector desde de enero del 2016 hasta ahora, hasta la fecha, bueno, vemos que sí, el dólar subió 180%, la invernada y el consumo entre el 60 y el 80%, y la vaca sí subió más del 140% desde hace 2 años atrás. Y esto es consecuencia directa, y me voy adelantando, pero vamos a hacer un ida y vuelta de lo que ha pasado con la exportación y de lo que ha pasado con la exportación a China, fundamentalmente. Vamos a ver que China empezó a crecer, el crecimiento de las exportaciones son fundamentalmente hacia China. China demanda vaca, el precio de la vaca es la única que acompañó tanto a la devaluación, y es como que hoy el sector está, no me atrevo a decir respirando, pero es la única categoría que ha sido alivianada con respecto a las otras categorías. Pero bueno, llegó septiembre, vino la gran devaluación de agosto, septiembre, los precios subieron, el ternero empezó a valer más de 50 pesos, 52 pesos en el mercado de Liniers, la vaca llegó a 40, empezamos a tomar otro aire y dijimos, bueno, ahora sí, la ganadería, retomamos los precios. Generalmente septiembre es un mes donde el precio de la invernada empieza a subir por una cuestión estacional, récord en todas las categorías, 17% semanal en los remates. El efecto dólar llegó a la carne con máximo de 54 para los novillitos livianos, récord de precio. Al fin dijimos, ¿no? Todos esperábamos que el acompañamiento el acompañamiento y la suba, la veíamos venir la suba de precio. Era necesaria esta suba de precio porque ya llevamos prácticamente 2 años con el escalón y el escalón se nos hace cada vez más largo. Bueno, llegó la suba de precio, pero ¿qué pasó? Ya empezamos de vuelta. Nueva caída del precio del novillo hacia fines de agosto, hacia fines de septiembre y octubre. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Y uno atribuía esta suba del dólar atribuía esta suba de precio al efecto dólar. Y uno tiene que empezar a tomar mayores indicadores. Y uno de los indicadores, obviamente, que el precio de la carne y el precio de la hacienda se maneja por efecto de oferta y la demanda, y el mercado más transparente que existe en Argentina es el mercado de la carne. Lo que empezamos a ver, que en el mes de septiembre, esta es la faena comparada mes por mes de los últimos 3 años, en septiembre la faena se cayó prácticamente un 14%. Y esto fue consecuencia directa de la incertidumbre. Cuando el precio subió tanto, el dólar subió tanto, ¿qué hacían los productores? ¿Qué hacemos? Yo soy productor, administro campo familiar, y retengamos, vamos a ver qué pasa. Vendamos lo necesario para ver qué pasa, a ver si el precio sube. No vaya a ser que voy a vender hoy y sigue subiendo el precio de la carne. Distintos informes empezaron a salir en títulos del diario y que varios lo reproducieron. Por la crisis, en septiembre cayó el consumo 17%. Cayó el consumo por la crisis de la situación del país, por la problemática, cayó el consumo un 17%. Y esto es al revés. Lo que cayó fue la oferta de carne, por un tema de menor oferta y de perspectivas que venía pasando. Claro, el productor retuvo, cae la oferta y obviamente si no hay nada que comer, ¿qué vamos a...? La carne, no hay stock de carnes acumulados como pueden pasar en los granos. La carne se faena hasta 2, 3, 4, 5 días, una semana en cámara y se vende. No se almacena salvo lo que va a exportación y que es por poco tiempo. Lo que hubo fue una restricción fenomenal de oferta y por la restricción fenomenal de oferta obviamente el consumo que se cayó. ¿Qué vamos a comer si no hay carne para comer? Pero bueno, a veces los títulos de los diarios, o quieren hacer política con la carne, empiezan a aparecer estos títulos y hay que estar muy atentos, que no fue por una cuestión de precio o de retracción, sino que fue una cuestión de falta de oferta. Y así como se cayó la oferta de faena en septiembre, mucha de esta oferta se volcó al mes de octubre. Y si nosotros empezamos a evaluar qué es lo que viene pasando con los distintos niveles, esta es la faena mensualizada, pero la faena en los primeros 10 meses del año, en los últimos 10 años, el acumulado, lo que viene este año, es la faena más alta de los últimos 10 años.
Y la faena del mes de octubre fue la faena más alta de los últimos 10 años también, casi 1.200.000 cabezas. Parte de lo que venía, de lo que no se vendió en septiembre, se volteó a octubre y parte de lo que se está produciendo. Entonces, ¿hoy qué pasa? Hoy estamos con unos niveles de faena altísimos, de más de casi 7% de lo que se faenaba el año alto, con una oferta de carne muy alta, que parte se tiene que volcar al mercado interno y parte que va volcada al mercado de la exportación. Si analizamos bien esa composición de la faena, qué viene pasando con la faena de los primeros 10 meses del año, fíjense que hay casi 660.000 cabezas, ese es el 6,5% que yo le venía diciendo con respecto al año pasado. Hay mayor oferta de carnes y la mayor oferta de carnes viene dado fundamentalmente por las hembras, vacas y vaquillonas. Porque si nosotros tomamos en cuenta que lo que subieron los novillos y los novillitos, que estamos ahí en 245.000 cabezas, pero cayeron 200.000 cabezas los terneros, prácticamente insignificante la mayor oferta de machos, sino que el aporte principal de la faena, de esos 660.000 cabezas, prácticamente el 85% se explica por faena de hembras. Hoy hay cada vez más oferta de vacas, fundamentalmente, y de vaquillonas que se van volcando al mercado. Y esto es lo que hace, por un lado, que el precio esté planchado. Empezamos a tener mayor cantidad de oferta por un lado. Podemos llegar a entrar en un proceso. Esto nos planteamos, entramos en liquidación, entramos en liquidación o en retención de vientre. Esta es la faena trimestral que venimos llevando nosotros a lo largo de los últimos años, y fijémonos cómo en los años 2007, 2008, 2009 tuvimos porcentajes por encima del 45%, cuando nosotros más o menos lo que se dice normalmente que un rodeo está estabilizado cuando la faena de hembras está entre el 43 y 45%. Cuando está por debajo del 43% se entra en un proceso de retención de vientres, el productor invierte guardando vientres, y cuando estamos por encima de 45% estamos en un proceso de liquidación de vientres. Bueno, los primeros, 2007-2008, tuvimos 48 meses seguidos con faena de hembras por encima del 46%. En el 2009 llegamos arriba del 50% de faena de hembras. Se cae el stock, suben los precios. En cuanto suben los precios, el productor ve mayores perspectivas para el negocio, empieza a retener. En los años siguientes el proceso de retención de vientres 2011, 2012, 2013 sube, y bueno, y cuando viene el nuevo cambio de gobierno con el cambio de perspectivas, el famoso boom ganadero 2015, 2016, la faena de hembras estaba en el orden del 40, 42%. ¿Qué empezó a pasar este año? Este año ya estamos en un proceso de prácticamente entre el 44 y 45% que nos está dando este año promedio de la faena de hembras. De los 3 trimestres hubo 2 por encima del 45, 1 por debajo, y el mes de octubre ya nos dio prácticamente un 46-47%. Esto es, estamos entrando en una alerta, digamos. Todavía no es para preocupar, estamos entrando en una zona de, bueno, estemos atentos qué puede llegar a pasar con esto. Si esto continúa, si los precios de la hacienda no empiezan a mejorar de acá, diría, hasta marzo del año que viene, nosotros garantizábamos, los que seguimos las charlas ganaderas en Córdoba, hemos cansado de decir que a fin de año venía venía la suba de la precio de la hacienda, que todavía no vino. Bueno, esto ya nos empieza a dar una alerta para el sector. ¿Por qué? Porque si los precios de la ganadería no mejoran de acá al primer trimestre del año que viene, seguramente el año que viene vamos a empezar en un proceso de liquidación de vientres. Así nomás lo garantizo. No va a ser un proceso como el que vivimos en el kirchnerismo, pero vamos a estar con faena por arriba del 47%, y esto ¿qué hace? Nos aumenta
entramos en un círculo en donde la oferta de carne de corto plazo es alta, porque el productor sale a vender las hembras, que puede ser de guardar de capital o para tenerla como nunca me acuerdo si es bien de uso o bien de cambio o las dos cosas, la sale a vender, aumenta la oferta de corto plazo y ese aumento o incremento de la oferta de corto plazo lleva a que el precio de la hacienda esté estancado. Entonces tengamos en cuenta por qué es importante este proceso de faena de hembras. Y otra cosa que viene sucediendo y lo veníamos diciendo, que la faena de vacas está por encima prácticamente un 17%, prácticamente todos los meses del año, la columna marrón, salvo un mes particular, todos los meses del año la faena de vacas viene incrementándose con respecto al año pasado. Y estamos con niveles de arriba de casi 200.000 vacas todos los meses, y la famosa estacionalidad que se venía diciendo, que las vacas aparecen de febrero o marzo hasta junio, julio y después desaparecen, no, las vacas siguen apareciendo y se siguen enviando vacas a faena. Algunos preguntan, ¿es la faena, son las vacas de tambo que empiezan a liquidarse? Puede ser, no lo sé, no lo tenemos identificado. Pero evidentemente, me estás ganando de mano, la falta y el tema de plata que hoy está habiendo en el mercado, el productor está enviando a Hacienda. Pero a pesar de esto, de este gran incremento de la faena de vientres, lo que tenemos que tener en cuenta es que el precio de la vaca es la que más subió en el mercado. A pesar que el aumento de la oferta ha sido elevada, el precio de la vaca en el último año ha subido. La vaca buena subió prácticamente entre el 50 y el 60%, y las vacas que son manufactura y conserva, que son las de menor calidad, han subido más que la vaca buena. Y esto de vuelta es consecuencia directa de la exportación de China. Menos mal que este año tenemos la exportación de China, porque si no hubiéramos China, no hubiéramos tenido a China que nos lleve toda esta vaca, sinceramente los precios de la vaca hoy estarían por el piso y hubiéramos hecho un picadillo de vacas a nivel nacional, y la vaca nos marca el piso. Si el piso hubiera estado bajo, los precios de la hacienda hubieran sido realmente... No quiero pensar lo que hubiera pasado si no hubiéramos podido colocar estas vacas hacia el mercado para afuera. Y fijémonos, bueno, esto es... ¿Qué venía pasando con la suba desde inicio del año para las distintas categorías? Y nuevamente, el precio del ternero, el precio del consumo rondeó, prácticamente esto es hacia... Todavía no está bien tomado, no, sí estaba tomado, lo actualicé el otro día, perdón. El precio de la hacienda viene subiendo 50% más o menos, pero el precio de la vaca es la que más viene subiendo en el año. No digamos que copió al dólar, pero es la que más tomó la participación al dólar, y no subió tanto el novillo de exportación. No subió tanto el novillo de exportación, y esto porque evidentemente fue mucho más negocio para los frigoríficos exportadores el negocio de la vaca que el negocio del novillo. Entonces, a una capacidad limitada de faena que hay, los frigoríficos hacen el negocio que mejor le parezca. Y si gano $1.000 por tonelada con vaca y gano $600 con novillo, y haré vaca hasta que lo tenga, ¿no? Pero bueno, esto es de punta a punta en el precio del novillo. Si nosotros vemos qué es lo que pasó desde septiembre ahora, o desde agosto ahora, cuando tuvimos esa suba del dólar y dijimos, bueno, ahora sí viene el precio de la hacienda y viene tomando, fijémonos, por ahí no está muy clara. El precio de la vaca es esta línea por acá, que tocó los 40 pesos allá en las primeras semanas de septiembre, en los mediados de septiembre, y luego bajó, ahora en los valores de noviembre. El consumo, que son las dos líneas, está azul y la de 3.90, el ternero es el de arriba y los novillitos pesados habilitados para el consumo, tocó una suba de precio importante para el consumo interno. Pero desde octubre en adelante empezó a caer el precio del ternero gordo y el precio del consumo especial. Y no pasó lo mismo con el novillo de exportación.
El novillo de exportación, es la línea de arriba, subió, fue la categoría que más subió en los últimos meses, y hoy el consumo de exportación se está pagando más que las categorías del consumo liviano, que esto no ocurría desde hace muchos años. Entonces ahora sí se puede decir que la devaluación empieza a traccionar o empieza a mejorar para la producción de novillos. Es más, no me atrevo a decir es más rentable, porque cuando uno hace el cálculo y ponemos tasas de interés, hacer un novillo pesado implica tenerlo mucho más tiempo en el campo y no sé cómo da la ecuación en términos de tenerlo mucho más tiempo, pero hoy un novillo pesado empieza a valer más que un consumo liviano. Y si hoy tuviéramos que hacer, siguiendo los valores de inflación que hemos tenido en estos 2 últimos años, imagínense con los precios de equivalente, los 27 pesos de enero del 2016, o el precio del ternero del consumo tendría que estar arriba de 60 pesos. Este es el gran problema que hoy tiene la ganadería y que tiene el productor, que le crecieron todos los costos y todos los costos no se vio reflejado en la suba del precio. Ahora, ¿qué pasó en estos 2 últimos meses y por qué el consumo no se mantuvo los valores que veníamos observando? Y esto era prácticamente lo que explicaba Jorge. Por un lado tuvimos un aumento fenomenal de la faena en el mes de octubre, y el otro lo que dijo Jorge, la política restrictiva monetaria que empezó a implementar el Banco Central desde octubre, en adelante, secando la plata de pesos. Si cayó el dólar de 42 a 35, 36, ¿por qué no iba a caer el precio? Hoy el consumo interno no tiene plata. No tiene plata, esperemos que, como es, desamarroque. Desencanute. Esperemos que empiece a desencanutar para hacer más asados, porque el mercado interno es el que sostiene prácticamente el consumo. Entonces, si hoy el consumo no tiene plata, va a ser difícil que el precio de la hacienda suba, porque estamos con un mercado sumamente deprimido. Entonces, la restricción monetaria impactó fuertemente. El mercado argentino absorbe todo lo que le volcamos. Podemos volcarle 1 millón de cabezas por mes, 1,5 millones de cabezas por mes, 800.000 cabezas por mes, que el mercado argentino va a absorber todo. Lo que ajusta es por precio. No va a haber stock de carne almacenada. Si la oferta se restringe, va a subir. Y es lo que hemos visto en este año. Este año, las veces que hubo paro, que se complicó el ingreso de Hacienda en Liniers, que cayó una lluvia con un feriado y la oferta de Hacienda se retrajo, el precio subió automáticamente. En cuanto a los volúmenes se normalizaron, el precio de la Hacienda cayó. Entonces, es muy sensible al tema de la oferta que puede pasar, que puede pasar en el precio con el tema de la oferta. ¿Y qué pasa con la exportación? Bueno, lo que les venía diciendo hoy. Argentina volvió en el top 10, hoy estamos sexto a nivel de exportación mundial. Se incrementaron un 70% las exportaciones de carne en el último año. China y Rusia son los grandes jugadores de los compradores argentinos. Crecieron China un 50%. Tiene el 50% de lo que le llevamos, Rusia el 12%, es decir, entre China y Rusia se llevan el 65% de lo que nosotros exportamos. Crecieron 100% China y creció 700% Rusia. Rusia es un gran jugador importador de carne vacuna. Ahora bien, son jugadores de bajo precio. Fíjense en la columna derecha, los precios promedio que compra Rusia y compra China son de $3.000-4.000. Los jugadores importantes, que son Alemania, Europa, Israel, los volúmenes importados no han crecido mucho, entre el 11 y el 30%. Es decir, tenemos que apuntar más a esa suba, a esos mercados, pero con la restricción que no tenemos novillos. Entonces, creció 70% en las exportaciones de Argentina. Ya vamos a decir que estamos llegando prácticamente a las 500.000 toneladas. Va a ser un súper logro esto para el país.
Pero de vuelta, de carne de bajo valor, e insisto, gracias a Dios que tenemos a China, si no hubiera sido un desastre este año para el tema de la ganadería. Y en términos de valor, ya en los primeros 10 meses Argentina exportó más de 1.500 millones de dólares en términos de exportaciones. Nuevamente China es el principal jugador, obviamente por un tema de mercado, por un tema de volumen, pero el segundo mercado siempre es Alemania. Los cortes caros, y hay que apuntar a la exportación de cortes caros. Y ahora esta semana se acaba de abrir el mercado de Estados Unidos. Antes de ayer, después de 2 o 3 años que ya la resolución de la OMC estaba a favor y nunca Estados Unidos habilitaba el mercado, que hace 17 años que Argentina lo tiene cerrado. Argentina pierde el mercado de Estados Unidos en el año 2001 por mentir, porque durante meses, cuando Argentina había sido decretado libre de aftosa sin vacunación, y después tanto los organismos oficiales como las entidades agropecuarias, como diversas cámaras, se comprometieron a decir, mantengamos oculto esto para no perder ese estatus sanitario, y durante 6, 8, 9 meses había aftosa en el país y SENASA emitía certificados sanitarios de exportación, y repito, certificados sanitarios de exportación por organismo oficial que decía estos animales provienen de campos libres de aftosa sin vacunación. Se mintió durante meses, nos cerraron 77 mercados de un día para otro. Y uno de los mercados más importantes del mundo es Estados Unidos y tardó 17 años en abrirlo. Por favor, aprendamos bien que las cosas hay que hacerlas seriamente. Hoy hablábamos de la degradación del país que teníamos hace 70 años, viene cayendo en todas estas cosas. Y esto hay que volver a ser serios. No podemos jugar con el tema de la sanidad, no podemos jugar con lo que se firma a nivel internacional. Si nos comprometemos tanto en sanidad como en trazabilidad, lo tenemos que hacer. Por más que no se haya hecho mal, no lo hagamos de vuelta, no cometamos el mismo error que cometimos 17 años después, porque se nos está abriendo un mercado espectacular para Argentina. Es el principal mercado importador, dijimos, pero detrás de Estados Unidos se abren otros. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque puede abrirse México, Canadá y más lejanos Japón y Corea, que son los mercados de más alto valor. Yo no sé si vamos a llegar a Japón y Corea, requieren otro tipo de animal, pero habilita también las exportaciones de menudencias hacia otros mercados y a otros mercados mucho más caros. Entonces es una gran oportunidad que se le acaba de abrir a Argentina, y es porque hoy está Trump en Argentina. Obviamente, le tuvimos que abrir nuestro mercado. Estamos abiertos a la importación de carne de Estados Unidos ahora. Pero por tema de precio no vamos a importar. A lo sumo importaremos molleja, nada más. No mucho más. Pero no cometamos ese mismo error. La apertura del mercado de Estados Unidos es para 20.000 toneladas peso producto. No es gran volumen. Esas 20.000 toneladas ingresarían libres de aranceles. No pagan arancel, y por encima de eso pagaría el 26,4% de arancel para el ingreso. Acá no hay una cuota o un cuotificado para ingresar determinadas cantidades. Si entramos con precio, aún pagando, que recuerdo en el año 99, 2000, era que se exportaba a Estados Unidos, se exportaba mucha más carne a Estados Unidos y Canadá porque ese arancel era mínimo comparado con lo que producía Argentina. Entonces, es una gran oportunidad que se le abre a Argentina en estos momentos, y por favor no la desactualicemos. Estados Unidos, para que tengamos una idea, en lo que va de estos primeros 9 meses hasta septiembre, de carnes enfriadas, ha importado 380.000 toneladas por 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares la importación de carne enfriada de Estados Unidos. Básicamente la tienen Canadá y México por el tema de ¿cómo? ¿Por qué decís? Y, más o menos. Un poquito más tiene que dar. Un poquito más daba. 5.000 y pico. Hay que ver los cortes. Pero fíjate después, en términos de sí, no es mucho el tema de precio. Hay una cuestión arancelaria y no sé bien cómo es. Pero es los datos que me mostraron que estaba tomando anoche. $6.000 de carne fría.
Sí. Y es un gran, lo que les decía hoy, la carne congelada es lo que viene prácticamente de Australia y Nueva Zelanda, que ellos no tienen cuota, o las cuotas de Australia y Nueva Zelanda son entre 200 y 300.000 de carne en manufactura y sí de carne un poco más barata. ¿Estamos? Bueno, ¿qué puede pasar ahora? Y hagamos un poco de magia y un poco de aventurar, o ver qué puede pasar con esto en función de los indicadores que nosotros vemos. Y esto, como les decía, esto es un tema de oferta y demanda. No es nada más y nada menos que un tema de oferta y demanda. ¿Qué puede pasar con el tema de la oferta de la carne en el mercado interno? El que pone el techo al precio en el mercado interno es la carne de feedlot. El ternero, el novillito del feedlot es la hacienda que más vale en el mercado y ellos nos marcan siempre el techo. Hoy los feedlot están realmente muy comprometidos. Ya están sacando hasta no solicitadas, pero informaciones la misma Cámara diciendo que complica todo este tema. ¿Y por qué? Porque con un maíz a casi 5.000 pesos, con la relación de compra-venta que no es mala. Hoy fíjense que entre el ternero de reposición y el ternero de invernada, que es esta curva normalmente que vemos acá, entre el consumo liviano, que es el rojo, y el azul, que es el verde, normalmente para esta fecha del año el ternero de invernada subía, volaba. Estaba prácticamente un 20% arriba del precio del novillo gordo. Y hoy está apenas solo un 5%. ¿Por qué? Porque el feedlot está tan complicado que no puede transmitirle precio ni aún en una época estacional. Y con una relación de engorde del novillo gordo y la alimentación de casi prácticamente 10 kilos de maíz se compran con el kilo de novillo, también 9,6 por debajo. Entonces, con un feedlot complicado y que no puede abastecerse y franco proceso de vaciamiento, llegamos a tener más de 2 millones de cabezas encerradas en mayo, fíjense la curva de arriba a la derecha, y hoy estamos en 1.600.000 cabezas. Los corrales se están vaciando, y esto que nos dicen, que la oferta de hacienda de calidad en el mediano plazo, diciembre, enero y febrero, va a disminuir. Esto nos llevaría a un incremento del tema de los costos. Ahora bien, ¿por qué están complicados los feedlot? Y evidentemente lo que hoy nos decía Jorge, que la política, tener tasas del 60, 70% y encajes bancarios tan altos, está haciendo que el apalancamiento que tenían los feedlot, el apalancamiento mismo que tenían los criadores, vamos a ver qué pasaba con los criadores. El criador subió 22% del ternero en septiembre, de vuelta, qué bueno, subió el precio del ternero. De lo que subió el precio del ternero el 22% en septiembre, cayó 4,3% en octubre y ahora en el remate de los Rosgan cayó un 10%. Prácticamente la suba de septiembre no se la tomó toda, pero se la ha tomado gran parte de lo que ha pasado. Veníamos diciendo que el ternero vale la mitad, subió la mitad de lo que subió la inflación en los últimos 12 y 24 meses. ¿Y qué pasa? No hay poder adquisitivo. Acá tenemos una serie de cómo ha incrementado en kilos de ternero contra otros insumos que puede tener la ganadería, y hoy tenemos que se necesita prácticamente un 90% más de kilos de ternero para comprar un rollo de alambre. Se necesita, para el tema de pasturas, lo mismo, fertilizantes, un 50% más de kilos de ternero. El pellet de soja, arriba del 40%. Todos los insumos que están dolarizados y con un ternero que se ha venido retrasando la suba, evidentemente hoy el criador está muy mal financieramente porque el precio de la hacienda no lo acompañó y le ha subido todos los costos. Entonces, el otro gran problema que empieza a haber hoy, y es lo que decía Jorge de la falta de apalancamiento y que las altísimas tasas de interés. Hoy los cheques, para vender un cheque al banco te cobran el 80%. La financiación con las tarjetas ha prácticamente desaparecido, con tasas por arriba del 60-70%. ¿Qué hace hoy el productor o los descubiertos del banco? Hoy manotea lo que tiene para vender y cubrir gastos. ¿Tengo que vender una vaca? Vendamos la vaca. ¿Tengo que vender una vaquillona? Vendamos una vaquillona. Vende cualquier cosa. ¿Y esto qué hace? Hace que la oferta de no tanta calidad siga siendo importante.
Entonces, bueno, esta es la oferta de feedlot que le venía diciendo y complicado. Por último, el mercado interno. Un mercado interno, un consumidor interno recesivo, sin plata, sin problemas, secada de pesos. La producción de pollo, el gráfico de arriba es esa relación entre el precio del pollo y el precio de la carne vacuna. El pollo es el sustituto perfecto de la carne vacuna y hasta el año pasado lo que teníamos era un pollo extremadamente barato porque había aumentado su producción de tal manera que iba mucho exportada a Nueva Zelanda, que iba exportada a Venezuela, perdón, y los polleros se vieron volcados su producción con grandes stocks que lo volcaban al mercado interno. Del año pasado la Cámara de Polleros, la CAPIA creo que se llama, decidieron y este año cae su producción casi un 3%. Están bajando el nivel de producción y porque tiene unos costos dolarizados encima también. Entonces, hoy esa relación entre pollo y el precio del consumidor empieza a bajar. Se pueden comprar 3 kilos 200, 3 kilos 300 de kilo de carne de pollo contra carne vacuna, cuando hasta principio del año pasado o a fin del año pasado teníamos casi 3 kilos 700. Entonces, hoy hay un pollo más caro en términos de carne vacuna que en cierta medida el consumidor, bueno, entre comprar 3 kilos de pollo y 1 kilo de asado, bueno, ya empezamos a tener cierta variación o estímulo para comprar un poquito más de carne vacuna. Pero a nivel entre góndola y lo que recibe el productor, si bien el precio de la hacienda no sube o en algunos momentos cae, el precio del consumidor sigue subiendo. Y lo vemos acá en esta última relación. Hasta el año estábamos con entre lo que paga el promedio el precio del consumidor en 2,6 kilos, 2,7 kilos, hoy ya está prácticamente 3 veces más lo que paga el consumidor contra respecto a lo que recibe el productor. Y esto es consecuencia directa del estancamiento de precios y que al carnicero le siguen subiendo otros costos. Por más que el costo de la materia prima no suba, el precio de la luz, del vivir y todas esas cosas siguen aumentando los precios. Y fijémonos, el incremento de precios en los últimos años, en el último año, perdón, la carne vacuna subió un 40% contra fideos prácticamente 90%, arroz 70%, file de merluzas, es decir, el pollo el 57%. En términos de alimento comparativos, la carne sigue siendo barato contra otros alimentos. Entonces, tenemos un consumidor con poca plata, pero con un precio de la carne que todavía es atractivo o empieza a ser un poquito más atractivo contra los otros productos. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar de acá al año, acá a fin de año, al año que viene? Es un tironeo esto, y acá va a ver qué es lo que prevalece. La oferta de feedlot y la disminución de la oferta de feedlot va a atender que el precio de la hacienda suba. Y de vuelta, lo que decíamos siempre, que cuando caiga el precio de la hacienda, cuando caiga la oferta de feedlot, el precio iba a subir, y veíamos la suba en septiembre, en octubre, en diciembre, y hasta me atreví a decir que el precio de la carne de la hacienda iba a llegar a 60 pesos a fin de año, cuando en septiembre estaba 51, 52, las exportaciones siguen traccionando para arriba, pero evidentemente el tema de la recesión por un lado, del consumo que está seco, y del tema de las tasas de interés que hoy hace tanto para el productor que tenga que vender lo que tenga para cubrir sus gastos, para cubrir, no tener el descubierto, para pagar la tarjeta de crédito, eso va a ser un aumento de la faena de vacas y otras categorías. Entonces, ¿esto qué puede pasar? Y esta es la gran incógnita. ¿Qué va a traccionar? ¿La menor oferta de feedlot y las exportaciones van a hacer que el precio de la hacienda suba? ¿O el tema recesivo y que el productor siga vendiendo vacas va a tener un aumento, vamos a seguir teniendo una oferta importante de hacienda? Espero que se empiecen a sacar los verdes y los vendan, que se empiece a comprar un poquito más de asado para las fiestas y para fin de año, que la exportación va a seguir traccionando y va a seguir para adelante, pero de vuelta, si el precio de la hacienda no sube de acá a marzo, que es cuando históricamente el precio del precio de la hacienda tiene una suba importante, que es en febrero, marzo, abril, si el año que viene no tiene una suba importante, vamos a entrar
en un panorama sumamente difícil para el año que viene, con un proceso de liquidación de vientres que va a aumentar la oferta en el mediano plazo y vamos a tener que pasar un 2019 realmente complicado. Muchas gracias.